Bien, son las 6 de la mañana con 36 minutos. Seguimos con mucho más de Primera Página este jueves, el 13 de junio. Estamos hablando con Alejandro Cárivas, ex superintendente de banca, no solamente sobre la reconversión monetaria, también de las medidas del encaje legal impuestas por el Banco Central de Venezuela a la banca pública y privada. Dejábamos en el aire el tema todavía de la reconversión. Y ya para cerrar este tema y pasar al encaje legal, que también es bien importante conversarlo, porque es uno de los temas que hoy más afecta a la banca según los economistas, también es bueno conversar sobre el costo que tiene esta ampliación del cono monetario versus el poder de compra de los billetes. Mencionábamos cuando iniciamos esta Primera Página que un billete de mayor denominación el día de hoy de la economía venezolana con esta ampliación representa menos de $10 a la tasa oficial. El billete vigente previo de 500 bolívares no representa ni 10 centavos. Entonces, esto, ¿cómo se puede traducir en una realidad en el costo de producción de las piezas? Si realmente es normal o hay una posibilidad de que el costo de producción de las piezas sea superior al poder de compra del billete. Claro, ese examen hay que hacerlo en relación con el tiempo, porque el costo no se conocen las cifras de cuánto es el costo de la impresión. En alguna oportunidad el economista José Guerra señaló que en el 2010, que las impresiones de 2018 habían costado $20 millones aproximadamente. Luego se conocieron noticias de que la empresa que editó los billetes, que imprimió los billetes, había expresado que le debían $28 millones, de manera que uno no sabe cuánto fue realmente el costo. Y hay que verlo en el tiempo, porque en la medida que el tiempo transcurre, el proceso hiperinflacionario destruye realmente la capacidad de compra. Entonces, cada vez ese billete, aún de mayor denominación, vale menos. Entonces, cuando se hacen las comparaciones, siempre son comparaciones negativas en el sentido de que cada día que pasa, el billete tiene más poder de compra y entonces el costo es mucho mayor. Exactamente. Sí. Bien, con eso vamos. Ahora es mucho mayor. Este es uno de los problemas que afronta la banca por los temas que ya hablamos de las complejidades de la reposición de los cajeros, el costo de las remesas, el traslado de toda la masa monetaria en efectivo. Pero a esto se ha sumado desde enero el encaje legal. Y quisiera comenzar en esta parte para aclarar a la audiencia el tema del encaje legal, que es a dos bandas, es el encaje marginal y el encaje ordinario. Para el ordinario se habla de un encaje del 60%, para el marginal del 100%, haciendo la separación de ambos casos y cómo esto se traduce en la práctica para la banca. Sí, fíjate, el encaje legal es un instrumento de política monetaria que manejan los bancos centrales en la medida en que consideren que deben incorporar o desincorporar dinero del mercado. En este caso es una política restrictiva. En primer lugar, existe lo que se llama el encaje ordinario. Pero siempre ha existido. Sí, siempre ha existido el encaje. Lo que ocurre es que cuando yo tuve la oportunidad de hacer una revisión en muchos países y realmente apenas un 3, un 4%, un estudio del Banco Mundial tenía por encima del 15% de monto del encaje legal. ¿Pero cuál de los dos? ¿El 15% del ordinario o del marginal? No, siempre tenían generalmente un solo encaje. Un solo encaje. Solo encaje. Creo que hay un país que tiene para las cuentas corrientes un encaje y para la cuenta de ahorro otro, creo que es el caso colombiano. Pero volviendo al tema, el encaje ordinario es el Banco Central lo fijó en un 60% y que es hasta una determinada fecha. Y después de una determinada fecha, creo que es el 14 de enero o algo así, comenzó un encaje total del 100%. De manera que en cómo se traduce esa situación, cuando los bancos recibían el depósito de sus clientes antes de la fecha que comenzó el marginal, de cada 100 bolívares que recibían, debían remitir al Banco Central, a esa cuenta única que hemos hecho referencia, el 60%. De manera que ellos debían pagarle, en el caso de que fuese remunerado a la captación, pagarle la totalidad de los depósitos un 100% y había un proceso de esterilización del 60%, de manera que la banca trabajaba solamente con el 40%. Pero el segundo elemento, la segunda cara de ese encaje legal es el marginal, que ahora tiene una cifra realmente, creo que es la única vez en el mundo donde se estableció un 100%, de manera que la banca debe remunerar y además pagar los costos operativos por el 100% de las captaciones, cuando en realidad puede trabajar con 0% de esas captaciones. Esto es una medida que, según el Banco Central de Venezuela, persigue atacar lo que sería el crecimiento de la tasa de cambio.
¿Es efectivo esto? Y además también tiene que ver el impacto con la liquidez monetaria, pero principalmente hablan del tipo de cambio. ¿Es una medida efectiva? Y en otras experiencias que ha podido ver donde se ha aplicado esta modificación del encaje legal, ¿ha tenido efecto positivo? Bueno, el encaje legal generalmente se ha manejado en esos países fundamentalmente con la idea de esa política monetaria, de ese instrumento de política monetaria, poco para atacar el proceso inflacionario como tal, pero no para atacar una tasa de cambio como en la actualidad. Fíjate eso. Sin embargo, hemos visto que en los últimos 3 meses el índice nacional de precios al consumidor ha estado por debajo del 50%. Bajó, ciertamente ha bajado, creo que el último que hace referencia a la Asamblea Nacional es de un 31%, Sí es. pero en buena parte se le atribuye al tema de la caída de la demanda. Fundamentalmente ese tema que se le atribuye. Sin embargo, fíjate, con relación a la tasa de cambio, que era el propósito original, estableció, cuando existía el DICOM, una cierta estabilidad durante aproximadamente 4 o 5 semanas, pero luego inmediatamente lo disparó y lo colocó al extremo que abandonó en principio el Banco Central en una primera resolución, había abandonado su participación en el mercado y luego ahora lo abrió totalmente, aunque siempre con una nueva resolución establece la posibilidad de intervenir. Pero lo cierto es que en principio la primera medida que se hizo, aproximadamente de un mes y medio de haber comenzado, no fue tan efectiva. Y repito, creo que el tema de la demanda, la caída de la demanda fundamentalmente lo que ha disminuido el tema inflacionario. Bien, vamos a revisar la participación de la audiencia hasta ahora, 6:43 minutos de la mañana. Está con nosotros Alejandro Cárivas, ex superintendente de banca. Vamos a darle lectura a sus comentarios a través de la cuenta @primera página en Twitter e Instagram. Nuestra compañera Sue Rodríguez Pérez lista para dar revisión a su participación. Así es, Carlos, de inmediato vamos a pasar a revisar la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Comenzamos con Víctor Manuel. Buenos días. Pregúntale al invitado si ahorita no quieren aceptar los billetes de baja denominación, que son los de 100 para abajo, ¿cómo van a estar ahora los precios y qué tanto crece la inflación de nuestro país? Bueno, los billetes de baja denominación se inicia un proceso de destrucción en la medida en que el proceso inflacionario continúa y no es posible utilizarlo para realizar ninguna operación de intercambio. Cuando hoy día no hay ningún bien o servicio que cueste 2, 5, 10 o 100 o 500 de las piezas que están en circulación, pues hay una tendencia a no aceptarla. Por su parte, Freddy Omar Coronel, ¿qué hace falta para dolarizar la economía del país? Bueno, la dolarización de la economía es una decisión de orden político que se traduce en un tema económico. Y evidentemente ahí no hay ninguna disposición ni ninguna voluntad de quienes tienen la posibilidad de tomar políticamente esa decisión, de traducirla en una decisión económica que signifique, pues evidentemente, dolarizar el país. Hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página, pero vamos a leer una última pregunta de Juan Medina. Pregúntale al invitado por qué no consideraron los billetes de 1.000 y 5.000 bolívares para este cono monetario. Bueno, parecería el Banco Central probablemente en su estudio consideró que un billete de 1.000 o un billete de una denominación inferior a 10.000, para señalarlo más concretamente, pues no carecía de sentido hacerlo porque la propia economía, el proceso inflacionario ha devorado todo el cono monetario. Bien, con esto vamos a cerrar la participación de la audiencia a través de las redes sociales. Como siempre, gracias por sus comentarios. Nos toca despedir menos de un minuto y ya para cerrar nuestra entrevista, otro de los problemas que también parece estar dentro del panorama de la banca es los métodos de pago. Allí veíamos también dentro de los sonidos de Primera Página unas declaraciones del actual superintendente de la banca con respecto a una noticia que circulaba y la migración que en una resolución conjunta el BCB y Sudeban hicieron para buscar un nuevo mecanismo de pago interbancario distintos al tradicional de Visa y de Mastercard. Ha sido todo muy controvertido con lo que se ha generado y aclaraba que no se trata de sustituirlos, sino de buscar un sistema soberano. ¿Cómo esto puede afectar a la banca? Y si es viable además de hacerlo. Bueno, lo importante es que allí yo diría que hay interés tanto de la banca como del gobierno, de las autoridades financieras, de buscar métodos alternativos, porque resulta que la utilización de estas franquicias internacionales, aún cuando se ejecute el medio de pago en bolívares, significa el pago de una suerte de regalía, un FIT,
por cada transacción que se realiza, y eso es costoso porque es indivisa para la banca, de manera que hay interés común en que se busquen medios de pago. No sé si puedo agregar lo del... Nos toca despedir. Nos quedan muchos temas por fuera, pero el tiempo es muy corto en televisión. Está con nosotros Alejandro Cárdenas, ex superintendente de banca. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de este jueves. Al regreso seguiremos conversando sobre temas de interés. Estará en estudios Manuel Teixeira, diputado de la Asamblea Nacional, conversando sobre el tema migratorio. También las acciones que la Asamblea ha emprendido con respecto a esta situación. A la pausa y seguimos con mucho más.